Muy bien, bienvenidos a todos a una nueva clase de Mecánica 2. El día de hoy vamos a hablar sobre cinemática de fluidos. Em, entonces, en la clase anterior hablamos sobre estática de fluidos. Y la estática de fluidos pues considera únicamente un fluido en equilibrio con las fuerzas las cuales están siendo aplicadas a él. En cinemática, pues, como su nombre lo indica, consideramos que el fluido se puede mover. Entonces, acá, pues obviamente el fluido introduce más libertad en cuanto a lo que puede ocurrir con el mismo fluido. Entonces, lo primero que necesitamos saber cuando estudiamos fluidos es que hay dos puntos de vista para analizar la cinemática o el movimiento de dicho fluido. Y estos dos puntos de vista es lo que se llaman el punto de vista lagrangiano y el punto de vista euleriano o euleriano, como quieran llamarlo. Acá le vamos a decir euleriano, ¿no? Solo por llamarle de una manera. Entonces, ¿de qué se trata estos dos puntos de vista? Entonces, en el punto de vista lagrangiano, lo que uno trata es de seguir el movimiento de un elemento de fluido y describir la dinámica en términos de esto. Entonces, cuando decimos un elemento de fluido, normalmente nos estamos refiriendo a un pequeño volumen de fluido en donde dicho volumen contiene una cierta cantidad de masa. Entonces, cuando nosotros seguimos al fluido, o decimos seguimos el elemento de fluido, seguimos a esta pequeña cantidad de masa. Y entonces, pues como las cosas son en un fluido, ¿verdad? Un fluido no es un objeto rígido, sino que se puede comprimir, se puede expander. Y entonces este elemento de fluido puede ocupar un volumen más grande. En ese caso, pues el fluido se expande. O bien podría ser que se comprime debido, ¿no?, a la presión que se ejerza sobre él. Entonces, el elemento de fluido regularmente nos vamos a referir a él como una cierta cantidad de masa que ocupa un cierto volumen. Entonces, el volumen puede cambiar, pero la cantidad de masa en el fluido vamos a considerar que permanece constante. Es algo así como nuestra partícula de fluido, si quisiéramos llamarle de alguna manera. Entonces, ¿qué significa seguir el movimiento del elemento de fluido? Que pues básicamente nosotros damos su posición inicial y con esto podemos tratar de calcular cuál es su posición futura. Y esto es básicamente como lo hacemos en un sistema de partículas. Nosotros seguimos el movimiento de las partículas. Y esta es la manera en la que, por ejemplo, describimos el movimiento de vibración de una cuerda. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Cada punto de la cuerda tenía una posición y nosotros lo que hicimos fue describir el movimiento de cada uno de los puntos de la cuerda, ¿no? Y así formulamos nuestra ecuación del movimiento. Em, Diferente es el punto de vista euleriano, en donde acá tratamos de establecer la densidad y la velocidad para cada punto e instante. Entonces, en este caso, pues básicamente lo que nosotros decimos es que establecemos que, por ejemplo, el fluido se describe con una cierta densidad ρ que depende de las coordenadas x, y, z y del tiempo. Y a la vez, nosotros sabemos que el fluido tiene un cierto campo de velocidad. Y este campo de velocidad pues también depende de las coordenadas x, y, z y del tiempo. Entonces, en el punto de vista euleriano, centramos la atención en lo que sucede en un punto fijo, en lugar de seguir a las partículas en su trayectoria. Entonces, básicamente acá lo que hacemos es ubicarnos en un punto X, Y, Z y describimos los cambios en las diferentes cantidades, ¿no?, a medida que el tiempo transcurre. Entonces, acá algo así como que nosotros tratamos de describir lo que sucede con el fluido estando fijos en un punto, ¿verdad? Entonces, por hacer una analogía, ¿no? Es como que en el punto de vista euleriano es como que si nosotros queremos describir la corriente de un río, pero estando parados en la orilla y nosotros vemos al fluido
¿no? Moverse con una cierta velocidad. Mientras que en el punto de vista lagrangiano es como que si nosotros estamos en el río y nos vamos moviendo con la corriente. Entonces ese es el punto de vista lagrangiano. Y entonces estas dos maneras de plantear la dinámica eh, tienen consecuencias diferentes y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, estos dos puntos de vista básicamente lo que nos dan es dos maneras de calcular razones de cambio, es decir, dos maneras de calcular derivadas. Y vamos a ver cuáles son estas razones de cambio. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que la presión en el fluido, ¿verdad? Y cuando decimos fluido, de nuevo nos referimos a un líquido o a un gas. Entonces, supongamos que P es la presión atmosférica. Nosotros sabemos que la presión atmosférica varía en el espacio, dado por las coordenadas X, Y, Z, y también depende del tiempo, no depende de un instante a otro. Entonces la presión va a ser una cantidad que depende de 4 coordenadas, o sea, 3 coordenadas espaciales y el tiempo. Entonces, una manera de calcular la derivada de la presión es fijar un punto a través de sus coordenadas X, Y, Z. Y entonces nosotros podemos calcular la derivada parcial de la presión en dicho punto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, eso es como que si digamos, ¿verdad? Nosotros ubicamos un punto fijo, por ejemplo, donde está una estación meteorológica, por ejemplo, y tenemos un sensor de presión. Entonces, ese sensor está fijo, está quieto, ¿verdad? Y pues la presión va a cambiar, por ejemplo, a diferentes horas del día. Entonces, ahí estaríamos nosotros calculando la derivada de la presión respecto del tiempo. La otra derivada es la derivada a lo largo de la trayectoria de movimiento, es decir, respecto del tiempo, pero no en un punto fijo, sino en un punto que se mueve con el fluido. Y entonces esto es diferente, ¿verdad? Porque es algo así como que tenemos nuestro sensor de presión atmosférica y, por ejemplo, hay una corriente de viento. Entonces, en lugar de que el sensor esté fijo en una posición, es como que si el sensor tratara de moverse en la dirección en la que se mueve el flujo de viento. Y esto introduce pues características adicionales. Evidentemente, si nosotros medimos el cambio en el tiempo siguiendo la trayectoria del fluido, ya no estamos en un punto fijo, sino que tanto X como Y y como Z van a cambiar. Y van a cambiar porque nos estamos moviendo en la dirección en la que circula el fluido. Entonces, esto parece que introduce una complicación adicional. Sin embargo, desde el punto de vista matemático es bien sencillo tomar en cuenta esta nueva situación. Entonces, como tanto X como Y como Z cambian, entonces el cambio en la presión es debido a que nos movemos en espacio y en tiempo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista matemático es bien sencillo, ¿no? Antes solo decíamos estamos en un punto X, Y, Z fijo y solo dejamos que la presión cambie en el tiempo, entonces solo tenemos la derivada parcial respecto del tiempo. Pero si nosotros ahora dejamos que transcurra un cierto instante de tiempo y además nos movemos en espacio, porque estamos siguiendo la trayectoria del fluido en un pequeño instante de tiempo, entonces también nos vamos a mover un poquito en espacio. Y entonces eso lo cuantificamos utilizando el diferencial total de nuestra función presión. Entonces, desde el punto de vista matemático, el cambio en la presión va a estar dado a través de esta expresión, que es el diferencial total, ¿verdad? Y el diferencial total es simplemente la derivada de la presión respecto de cada variable por la variación de esa variable. Entonces acá vamos a tener, ¿no?, las 4 derivadas parciales por el diferencial de cada una de ellas.
Entonces, en el límite en que el diferencial de tiempo tiende a cero, es decir, un cambio infinitesimal pequeñito, nosotros podemos definir la razón de cambio de la presión en el tiempo. O lo que es lo mismo, pues podemos dividir toda la expresión dentro del diferencial de tiempo. Y entonces eso lo que nos va a dar es el cambio de la presión respecto del tiempo. Y cuando dividimos dentro de dt cada término, acá nos va a quedar dx sobre dt. Acá nos queda dy sobre dt. Acá nos queda dz sobre dt. Y acá pues simplemente nos queda la derivada parcial. Pero nosotros sabemos muy bien que estas razones de cambio tienen un significado especial, porque la derivada de x respecto de t es la velocidad. Ahora, ¿qué velocidad es esta? Bueno, pues precisamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos midiendo la razón de cambio, en este caso de presión, en un punto que se mueve con el fluido. Entonces, en ese pequeño instante de tiempo, nosotros, por decirlo así, nos dejamos arrastrar por el fluido, por la velocidad que lleva el fluido. Entonces, estas derivadas que están acá no son otra cosa más que la velocidad o las componentes de la velocidad del fluido, ¿verdad? Entonces, tenemos derivadas de x respecto de t, de y respecto de t y de z respecto de t. Son simplemente la velocidad que lleva el fluido. Entonces, vamos a volver a copiar esta expresión que está acá, ¿verdad? Y ahora identificamos estas derivadas respecto del tiempo como velocidades. Entonces podemos escribir simplemente así: velocidad en x, velocidad en y y velocidad en z. Entonces, esta razón de cambio que está acá es la razón de cambio, de nuevo, de la presión, pero es no en un punto fijo, sino a lo largo de la trayectoria del fluido. Y ese es el punto de vista lagrangiano, ¿verdad? Entonces, el punto de vista lagrangiano introduce una razón de cambio, de nuevo, a lo largo de la trayectoria del fluido. Y por eso es que aparecen estas velocidades acá también y las variaciones de la presión en X, en Y y en Z, ¿verdad? Y aparecen porque ya no estamos en un punto fijo, sino que nos estamos moviendo también una pequeña cantidad de espacio. Entonces, esta expresión que está acá se puede simplificar mucho más y la podemos escribir de manera compacta de esta forma, ¿verdad? Entonces, acá tenemos derivada de presión respecto del tiempo es igual a la derivada parcial, que es lo que tenemos acá, y estos términos que están acá identificamos fácilmente qué vectores son, ¿verdad? B sub x, B sub y y B sub z son las componentes del vector velocidad. Y luego nos damos cuenta que tenemos parcial de presión respecto de x, respecto de y y respecto de z. Y esas son las tres componentes del vector gradiente de presión. Y entonces cuando nosotros vemos que estas cantidades aparecen de esta manera, es decir, las componentes x multiplicándose más las componentes y más las componentes z, pues notamos que es el producto punto entre las componentes de la velocidad y las componentes del vector gradiente. Y entonces llegamos a esta relación muy importante, que es que la derivada de la presión respecto del tiempo es igual a la derivada parcial más la velocidad, producto punto, el gradiente de presión. Algo que nos damos cuenta inmediatamente es que si las velocidades o si la velocidad del fluido es cero, entonces la derivada total es igual a la derivada parcial. Y este es el caso perfecto en el que uno se da cuenta por qué la derivada total no es igual a la derivada parcial. Normalmente esta distinción no tiene consecuencias, ¿verdad? Porque normalmente la derivada parcial y la derivada total son iguales. Pero en el caso de un fluido, en el caso en el que nosotros adoptamos el punto de vista lagrangiano para calcular derivada respecto del tiempo, en este caso sí importa, ¿verdad? Entonces, esta derivada total que está acá es una derivada total a lo largo de la trayectoria del fluido, ¿sí? Entonces no debemos perder eso de vista, ¿no? Porque eso es lo que hace que este término que aparece acá
sea relevante. Este término muchas veces, y como vamos a ver más adelante, se le llama el término de advección. Y advección lo que significa es transportar. Y esa es una propiedad fundamental de un fluido. Un fluido transporta sus propiedades. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso de una corriente de viento, eh, uno podría, por ejemplo, tener un cambio de, supongamos, temperatura. No hablemos ahorita de presión, sino de temperatura. Uno puede tener un cambio de temperatura simplemente porque hay una corriente de viento y en eso parte de esa masa de aire simplemente viene a una temperatura más alta. Entonces, no necesariamente necesitamos tener una fuente de calor para que la temperatura se eleve, sino que simplemente nosotros podemos percibir ese cambio en temperatura porque hay una masa de aire caliente que se está moviendo con una velocidad y llega al punto en donde nosotros estamos. Entonces, esa propiedad de que el fluido transporta sus propiedades es algo que hace a los fluidos muy característicos en la ecuación de movimiento que gobierna precisamente su comportamiento. Entonces, de nuevo, esta expresión que está acá es muy importante. De nuevo, nos da la derivada de una cantidad, en este caso la presión, en términos de la derivada parcial y del flujo de su velocidad. Entonces acá básicamente nosotros podemos cambiar la presión y poner cualquier otra cantidad o característica del fluido y nos da la derivada lagrangiana, ¿verdad? En términos de la derivada parcial y la velocidad misma del fluido. Bueno, entonces esto es básicamente, ¿verdad?, el punto de vista lagrangiano que vamos a adoptar para describir nuestro movimiento. Entonces, a veces uno dice que uno adopta el punto de vista lagrangiano porque uno estudia el movimiento de partículas o de elementos de fluido a lo largo de su trayectoria, en lugar de adoptar el punto de vista euleriano, en donde uno no se queda quieto en un punto y ve pasar el fluido. Entonces, más adelante vamos a utilizar esta relación de derivadas para formular la ecuación de movimiento de los fluidos. Entonces, para terminar la clase de hoy, quiero que veamos un desarrollo matemático que está en el libro que es muy importante porque nos da el significado de la divergencia de una cantidad. Entonces, en este caso, queremos estudiar cuál es la variación o cómo varía un elemento de volumen de un fluido. Entonces, este elemento de volumen delta V en coordenadas cartesianas, pues lo vamos a definir como el producto de delta X, delta Y y delta Z. Lo vamos a visualizar en un plano, ¿verdad? Vamos a visualizar solo las coordenadas X y Y, únicamente por comodidad. Y entonces acá, pues perpendicular a este plano está la coordenada Z, ¿verdad? Pero no es necesario que la tomemos en cuenta. Lo importante acá es que en el plano XY entonces tenemos delta X y delta Y, ¿no? Y pues esto define un pequeño volumen, ¿verdad? Entonces este volumen va a tener una cara que va a ser la cara A, está en el lado izquierdo, y la cara B que está en el lado derecho. Y estas caras pues están separadas una distancia delta X. Entonces lo que nosotros queremos calcular es la razón de cambio en el tiempo de dicho volumen. Ahora, ¿por qué queremos calcular esta cantidad? Bueno, si este fuera un elemento de volumen sólido, pues básicamente el volumen no cambia. Pero como estamos hablando de un fluido, pues un fluido puede expandirse y contraerse. Y entonces uno puede tener que, por ejemplo, hablemos únicamente por el momento de la dirección X, la distancia entre las caras A y B puede hacerse más grande, ¿verdad? Es decir, este delta X puede hacerse más grande y básicamente correspondería a que el fluido se expande. O podría ser que aplicamos una cierta presión y entonces la distancia delta X se hace más pequeña y las caras A y B
ahora están más cerca y es como que si el fluido se comprime. Y entonces, y esto puede ocurrir en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Y entonces, la masa que está contenida en este volumen permanece constante, pero el volumen puede cambiar, ¿no? Dependiendo de las presiones a las que nosotros sometamos a este fluido. Y entonces nos interesa poder calcular la variación en el tiempo de el volumen que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cómo calculamos esa variación en el tiempo? Bueno, si nos fijamos ahorita únicamente en la dirección X, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros calcular la razón de cambio de la distancia delta X? Bueno, eso en general pues va a depender de qué tan rápido se muevan las caras A y B. Entonces, por ejemplo, la cara A que está acá y tenemos la cara B que está del lado derecho, pueden moverse en la dirección X, ¿no? Algo así como que si fueran dos automóviles. Entonces, ¿de qué depende la distancia delta X entre ellos? Pues va a depender de las velocidades de A y de B, ¿no? De la cara A y la cara B. Si la cara B se mueve mucho más rápido hacia la derecha que A, entonces el volumen se expande. Pero si por el contrario es la cara B la que se mueve más rápido, perdón, la cara A la que se mueve más rápido, entonces el volumen se comprime. Entonces básicamente la distancia delta X entre las dos caras pues va a depender de la velocidad que estas dos caras de nuestro elemento de volumen tengan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expresamos entonces esa razón de cambio? Bueno, entonces básicamente vamos a decir la derivada de la distancia delta X, ¿verdad? Es decir, la velocidad que hay entre A y B, pues es simplemente la diferencia de la velocidad en el punto B menos la velocidad en el punto A, ¿verdad? Entonces es de nuevo muy similar a cuando nosotros tenemos dos automóviles en una carretera y decimos, bueno, ¿cuál es la distancia entre ellos? Pues va a depender, ¿no? de la velocidad con la que cada uno de ellos se mueva. Entonces, la velocidad, de nuevo, entre ellos va a ser la diferencia de las velocidades en B y la diferencia de la velocidad en A. Entonces, una manera de escribir esto es decir, bueno, pero la coordenada B es simplemente la coordenada del punto A más un delta X, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos esta cantidad de esta manera, inmediatamente sabemos que podemos utilizar uno de nuestros trucos favoritos, que es una expansión en series de Taylor. Y entonces podemos escribir esta velocidad como una expansión en series. Y decimos que esta expresión va a ser la velocidad en X evaluada en el punto A, más la derivada de la velocidad en X evaluada en A por delta X. Y entonces este truco lo que hace es que va a cancelar la velocidad evaluada en el punto A y nos queda únicamente esto. Y lo que nos queda es un resultado bien interesante, porque nos está diciendo que la razón a la cual varía delta X es simplemente la razón a la que varía la velocidad respecto de X por dicha distancia, ¿verdad? Entonces mucho ojo con la notación acá. En este lado, acá lo que estamos haciendo es calcular la derivada de la separación delta X. Y de este otro lado lo que decimos es, acá tenemos la derivada de la componente X de la velocidad por la misma distancia delta X. En otras palabras, la razón de cambio de delta X es proporcional, ¿verdad?, a la misma separación. Y un análisis similar lo podemos hacer para Y y para Z. Y nos van a quedar expresiones similares. Es decir, la tasa de variación, ¿no?, de las dimensiones de nuestro volumen van a ser proporcionales a qué tanto varía la velocidad en Y qué tanto varía la velocidad en Z. Entonces, hicimos todo esto porque ahora este resultado nos va a ser muy útil.
¿no? Recordemos que todo lo que queríamos saber era cuál es la razón de cambio del volumen. Entonces, ¿cómo calculamos una razón de cambio? Bueno, entonces decimos, derivemos el volumen respecto del tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿el volumen a qué es igual? Pues es igual al producto, ¿verdad?, de las tres dimensiones de nuestro pequeño cubo. Entonces, acá lo que hacemos ahora es aplicar la regla del producto. Entonces, cuando aplicamos la regla del producto, ¿no?, decimos, bueno, derivada de x respecto del tiempo, ¿verdad? Y los otros dos sin derivar. Más la derivada respecto de y, ¿no? Entonces, delta x y delta z quedan sin derivar. Más la derivada de z y ahora delta x y delta y quedan sin derivar. Entonces, aquí lo que hicimos fue aplicar la derivada de un producto. Pero ojo acá, estas expresiones son precisamente las que acabamos de calcular. ¿Cuál es la razón de variación del lado delta x? La razón de la tasa de variación de delta y de delta z son precisamente estas expresiones que tenemos acá, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es sustituir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la derivada de delta x respecto de t es simplemente esta expresión que tenemos acá. Y a la hora de sustituir, nos queda esto, ¿verdad? Entonces aquí en azul nos queda precisamente, ¿verdad?, la parcial de la velocidad respecto de x, ¿no? Y lo mismo para las otras dos expresiones. Y entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Bueno, vemos que en cada término aparece delta x, delta y, delta z. Y entonces eso lo podemos factorizar y nos queda de esta manera, ¿verdad? Y entonces acá otra vez, ¿no?, hay que ser astutos y darnos cuenta. ¿Qué es lo que queda entre paréntesis? Lo que queda entre paréntesis es la derivada de la componente x de la velocidad respecto de x, más la derivada de la componente y respecto de y, más la derivada de la componente z respecto de z. ¿Y qué es una expresión de este tipo? ¿Verdad? Pues no es otra cosa más que una divergencia. Es la divergencia de la velocidad. Y además, pues nosotros ya sabemos que el producto de estos tres diferenciales es el diferencial de volumen que estábamos planteando al principio. Y entonces, la razón de cambio del volumen resulta que es la divergencia de la velocidad por el mismo volumen. Entonces, esto nos da una interpretación directa de la divergencia. Entonces, perdón, si la divergencia es cero, ¿verdad? Si esta divergencia es cero, resulta que la razón de variación del volumen es cero, es decir, no cambia, ¿verdad? Si no hay divergencia, el volumen no cambia. Y entonces, si nosotros tenemos un fluido cuyo volumen o cuyos elementos de volumen nunca cambian, entonces decimos que el fluido es incompresible. Y eso se aplica directamente a un líquido, ¿no? Entonces, en un líquido, básicamente nosotros tenemos que es muy, muy difícil comprimir, por ejemplo, un volumen de agua. Entonces, para fines prácticos, la divergencia de un líquido es igual a cero. Y entonces esta razón de cambio es simplemente igual a cero. Entonces, esta divergencia representa la razón de cambio del elemento de volumen. Entonces, de nuevo, y muy importante, para un líquido, esta divergencia de la velocidad va a ser siempre igual a cero, ¿verdad? Y decimos entonces que el fluido es incompresible. Sin embargo, si nuestro fluido es un gas, entonces esta divergencia no necesariamente es igual a cero. Entonces, si la divergencia es negativa, nosotros tenemos que el volumen se comprime, estamos comprimiendo nuestro gas. Y por el contrario, si esto es positivo, entonces el volumen se expande, ¿verdad? Porque la razón de cambio es positiva. Y entonces esa es la interpretación que nosotros le podemos dar a la divergencia de la velocidad. Nos dice si el fluido se está expandiendo, si se está comprimiendo o si no hay cambio alguno, que es en el caso de un fluido, ¿verdad? Un líquido, en donde decimos que es incompresible, ¿verdad? Entonces, esta parte, ¿verdad?, es un cálculo bastante sencillo, bastante trivial,
pero la interpretación física es bien importante, porque de acá es donde sale la condición de incompresibilidad, ¿verdad? Si esta divergencia de la velocidad es cero, el fluido es incompresible. Entonces, básicamente, vamos a estar hablando de un líquido. Y en general, ¿verdad? Este término puede ser positivo o negativo, y entonces estamos hablando de un gas. Entonces, vamos a dejar nuestra clase hasta acá y continuamos la discusión en la siguiente clase.